Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Vargas Sánchez y junto con mis compañeros Alejandro Valerio Sanz y Steven Briones Umaña les vamos a hablar de la nacionalidad. Lo primero que tenemos que tratar al hablar de nacionalidad es esencialmente qué es el concepto de nacionalidad. Bueno, acorde al escrito Nacionalidad y Apatridia, el rol de ACNUR de la doctora Stephanie Leputre y el doctor Ariel Riva, la nacionalidad puede ser definida como el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el derecho interno y el derecho internacional. Ahora, ¿cuál? Siguiente, por favor. Ok, este mismo texto, a fin de cuentas, nos explicita cuatro efectos principales que confieren la nacionalidad. El primer efecto es que determina los derechos políticos y en los lugares que cuenten con un ejército, señala los deberes militares de la persona. El segundo es que habilita a la persona para desempeñar funciones públicas, las cuales pueden estar vedadas, o sea, pueden ser exclusivas para los nacionales por ende, pueden ser vedadas para los extranjeros, dicho de otra forma, porque estén vedadas para los extranjeros. Lo tercero es que habilita a la persona para obtener un pasaporte y así entrar y salir, o sea, salir y también volver al propio país sin problema alguno. Y en casos de indigencia, poder ser repatriado sin problema alguno al estado del cual éste tiene la nacionalidad. Y cuarto, el último efecto es que este habilita a la persona que tiene la determinada nacionalidad a que ésta tenga protección diplomática del propio país del cual tiene una determinada nacionalidad. Ahora, rápidamente, para hacer referencia a ciertos instrumentos que tratan a fin de cuentas el tema del derecho humano a una nacionalidad, podemos a fin de cuentas mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15, trata de este tema. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 19, también lo hace. El Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos, en su artículo 24, hace referencia a este tema. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo número 7, también hace referencia al tema. Ahora, eh, para concluir mi parte, bueno, vamos a tratar lo que son los modos de obtener una nacionalidad. Para esto, lo que primero que tenemos que decir es que los modos de obtener una nacionalidad se dividen esencialmente en dos supuestos: la nacionalidad natural o por origen y la nacionalidad derivada o por nacionalización. Básicamente, existen estos dos supuestos y dichos supuestos se subdividen. Entonces, la nacionalidad natural o por origen es aquella que se obtiene por el mero hecho del nacimiento. Esta, a fin de cuentas, se divide en dos supuestos: la nacionalidad obtenida gracias al principio de ius sanguinis y la nacionalidad obtenida por, bueno, o utilizando el principio de ius soli. Entonces, el primer supuesto, la nacionalidad obtenida por el principio de ius sanguinis, es aquella que puede ser traducida directamente como el derecho de sangre. Y esto se debe a que básicamente es la nacionalidad que se obtiene es la nacionalidad que se obtiene gracias al vínculo sanguíneo que se tiene con los padres y gracias a esto se obtiene la nacionalidad de los progenitores. Entonces, en este caso, si por ejemplo los padres de un niño son costarricenses, por el principio de ius sanguinis, este al nacer también lo será gracias a este vínculo sanguíneo. Por otro lado, la nacionalidad obtenida por el principio de ius soli más bien se refiere a aquella que se obtiene debido al lugar de nacimiento.
Entonces, por ejemplo, si hay padres que son costarricenses, pero el niño nace en suelo estadounidense, por medio de el modo de obtener nacionalidad bajo principio ius soli, va a obtener la nacionalidad estadounidense debido al lugar en el que nació. Ahora, el segundo supuesto, como hemos dicho, es el modo o el supuesto de obtener la nacionalidad por medio de eh, una nacionalidad derivada o nacionalización derivada o naturalización o por naturalización a fin de cuentas. Acorde a la tesis, la negación del derecho a la nacionalidad y sus consecuencias, una revisión de los casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la licenciada Irene Palma Acuña, se nos dice a fin de cuentas que cuando hablamos de este tipo de nacionalización, nos referimos a aquella que es adquirida posterior al nacimiento, de forma sobrevenida y usualmente a este proceso se le llama naturalización. Ahora, básicamente la naturalización, ella la describe como un acto soberano y discrecional de potestad pública por el que se acepta a un individuo en calidad de nacional del Estado. Okay. Un acto soberano y discrecional de potestad pública por el que acepta a un individuo en calidad de nacional del Estado representado por dicha potestad. Toda petición, acorde a lo que ella nos dice, es a petición del interesado. Sin embargo, existen dos modalidades, las cuales pueden darse por oficio, estas y por voluntad directa del Estado, no porque la persona lo pide. Pronto veremos cuáles son esas dos. Entonces, esta misma tesis, a fin de cuentas, nos presenta 5 modos de obtener la nacionalidad por naturalización. La primera es la nacionalidad por opción, que es aquella eh, la cual la persona puede por la cual la persona puede optar al cumplir la mayoría de edad. La nacionalidad por residencia, que es aquella que se puede obtener, por la cual una persona puede optar después de una cierta cantidad de tiempo viviendo en una determinada nación. Generalmente para obtener el Estado puede poner ciertos requisitos como conocer el idioma, no tener registro de problemas jurídicos en su país de origen, y generalmente se pone a la persona a hacer una prueba con respecto a conocimiento general de la propia nación para poder obtener la nacionalidad por este modo. Luego tenemos las dos modalidades por medio de las cuales se puede obtener la nacionalidad por oficio, que es la nacionalidad por carta de naturaleza, que básicamente es un procedimiento excepcional para obtener la nacionalidad, la cual es concedida por medio de un real decreto por parte de los gobiernos. Un ejemplo de esto es cuando, posterior a los atentados del 11 de marzo del 2004 en los trenes de Madrid, el gobierno español concedió a todos los extranjeros afectados y sus familias la nacionalidad mediante una carta de naturaleza. Y el segundo sería la nacionalidad honorífica, que básicamente es aquella que el Estado otorga a aquellas personas que se han destacado en funciones públicas o privadas o han hecho un aporte a la sociedad o a la comunidad científica, que verdaderamente el Estado como tal reconozca como algo digno de elogiar. Eh, a partir en algunos de los algunas de las personas a las cuales se les ha conferido la nacionalidad honorífica en Costa Rica son John F. Kennedy, Franklin Delano Roosevelt y Hans Dietrich Genscher. Y hasta el 11 de agosto del 2021 se suponía que solo habían 11 personas con una nacionalidad honorífica
costarricense. Sin embargo, el 11 de agosto del 2021 se le confiere la nacionalidad honorífica a Karol Wojtyla o el Papa Juan Pablo II. Y finalmente tenemos la última forma de obtener la nacionalidad eh, por naturalización, que es la nacionalidad por matrimonio, que esta se da cuando una persona se casa con otra y obtiene la nacionalidad de su cónyuge. Con esto le doy la palabra a mi compañero Steven Briones para que continúe. Bueno, yo me voy a referir al conflicto de nacionalidad, el cual existen exactamente dos, la patricidad y la doble nacionalidad. De mi parte voy a referirme a la patricidad. La patricidad es definida en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas como toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado conforme a su legislación. Existen dos tipos de apatría, según la licenciada Bárbara Lerici, el cual el primero es el de iure, que son las personas en condición de apátridas reconocidas judicialmente, por lo que ningún Estado los reconoce como nacionales según su propia legislación. Y después está el de facto, que son aquellos individuos que no tienen una nacionalidad efectiva, entonces más que todo por ser apátridas de práctica o de hecho, digamos. Las causas de la apatricidad, ¿verdad? Son varias y se encuentran en diferentes ramas o categorías, digamos. El primero es el conflicto de ley, ¿verdad? Que el problema surge realmente cuando la legislación sobre la nacionalidad de un Estado entra en conflicto con la legislación de otro, entonces deja un individuo sin la nacionalidad de ninguno de los dos hasta resolver de cuál Estado puede llegar a ser. El segundo es la transferencia de territorio o soberanía, el cual es como cuando una persona recurre como consecuencia de la transferencia de territorio constantemente, entonces se pueden producir cambios en la nacionalidad de los individuos que lo habitan. La tercera son las leyes relativas al matrimonio, ¿verdad? Que es la situación especial de la mujer casada, que es como es el más común, ¿verdad? Que es bastante complicado y existen principios de derecho a familia que van de manera subjetiva para lograr resolver el problema, ¿verdad? Por el bien superior de la familia y todo este tema de derecho a familia para lograr la unidad del núcleo familiar, valga la redundancia. Y la otra son las prácticas administrativas, el cual va a ser básicamente toda práctica administrativa y procedimiento que lleve de acuerdo a la adquisición y todo el trámite eh, para lograr conseguir la nacionalidad, la desnacionalización, ¿verdad? Que el cual es ese reconocimiento que tienen los estados como derecho, según la Convención de 1961, a privar a sus nacionales de la nacionalidad, ya sea porque la persona haya prestado servicios a otros países o por diferentes razones. La desnacionalización, ¿verdad? Que es básicamente, va por ahí, también va por el mismo camino, entonces es algo similar. Eh, Según la doctora Stephanie Lepaute y Ariel Riva, existen, o ellas establecen causas, ¿verdad?, de la apatría en niños según las siguientes razones, y son más que todo la falta de registro al nacer, como lo vamos a ver posteriormente con una jurisprudencia, la falta de aplicación de efectiva de ius solis o de ius sanguinis, y la situación de abandono del niño. También para concluir esta parte vamos a hablar como las causas, ¿verdad?, más comunes que de este tema de la apatridia, que son, por ejemplo, la discriminación, ¿verdad? Ese es el problema de algunas situaciones sociales alrededor del mundo, el cual
va a ver con la etnia, la religión, todos estos aspectos. Y también el tema de la pérdida de la nacionalidad o la renuncia a una nacionalidad, que va a ser cuando alguien voluntariamente renuncia, ¿verdad?, a su país, ya sea por adquirir una doble nacionalidad o por diferentes aspectos. De aquí paso a mi compañero Valerio, que va a explicar la siguiente parte. Muchas gracias, Steven. Bueno, algo que nosotros hemos querido dar a entender en este video es que la identidad de las personas se construye jurídicamente de una manera muy compleja, siendo la nacionalidad uno de los fundamentos de la identidad. La nacionalidad se presenta tradicionalmente como un presupuesto para disfrutar de derechos políticos, civiles y sociales, como bien lo dijo mi compañero Marco. Y a partir de esta constatación de que la nacionalidad es una condición para poder acceder a derechos, esta pasa a ser un derecho fundamental, pues es el que permite tener derechos. La concepción del vínculo identitario entre el Estado y sus nacionales a través de la conexión de la nacionalidad encuentra reflejo en distintas políticas y opciones legislativas, en particular en el marco de las normas de conflicto. De este modo, con el auge de los grandes fenómenos migratorios, se observa una tendencia en los ordenamientos de los estados de migración de recurrir a la nacionalidad como factor de conexión para las normas de conflicto, intentando de garantizar la aplicación de la ley nacional a las situaciones jurídico-privadas que puedan afectar a los emigrantes. Pero por lo tanto, si la nacionalidad es la conexión que mejor refleja la identidad de una persona o la que mejor lo vincula con un ordenamiento jurídico, la pregunta que suscita inmediatamente es ¿qué ocurre cuando una persona disfruta de dos o más nacionalidades a la vez? Pues el punto de conexión de las normas de derecho internacional privado, en particular de las normas de conflicto, exige la consideración de solo una de ellas. En otras palabras, la que mejor refleje esa vinculación. Entre los principios teóricos de la nacionalidad, uno de los más fundamentales se refiere a que nadie puede tener simultáneamente dos nacionalidades. Este principio fue establecido pensando en evitar conflictos que podrían suceder por poseer varias nacionalidades y no saber cuál ley aplicar. Sin embargo, el derecho internacional, tanto público como privado, ha establecido normativas al respecto y los conflictos de nacionalidad, en los casos que concuerden dos o más en algún individuo, sean solucionadas de la mejor manera posible. A pesar de este principio de que nadie puede tener dos o más nacionalidades a la vez, el concepto de doble o múltiple nacionalidad es relativamente común en muchas legislaciones constitucionales, incluyendo la de Costa Rica. Por ende, este principio no es absoluto ni es retomado por todas las constituciones de los estados. Desde el Convenio de La Haya de 1930, estos conflictos de nacionalidades se han solventado de dos maneras. Las opciones pasan por preferir o la nacionalidad del foro, si esta concurre con alguna de las múltiples nacionalidades que puede tener un individuo, o la nacionalidad más vinculada o efectiva. El sistema establecido en este convenio configura un sistema en el que los derechos que se derivaban de esta doble nacionalidad no eran ejercidos de manera concurrente, sino en atención a la nacionalidad que se consideraba activa según las reglas del convenio. Pero debido a la progresiva mundialización de las relaciones, incluidas las personales, y la creciente movilidad, se ha eliminado este concepto de nacionalidad durmiente para asumir así el de dos nacionalidades activas, que garantiza el ejercicio concurrente de los derechos que confieren ambas nacionalidades, siempre que dicho ejercicio no sea incompatible. Algunas causas para disfrutar o gozar de doble nacionalidad son la adquisición originaria de la nacionalidad, o sea, se nace en un estado de ius soli y el país de sus padres también es de ius soli, aunque varios ordenamientos jurídicos de algunos estados requieren que primero se deba desvincularse de la nacionalidad anterior para poder gozar efectivamente de sus derechos. Esto nos conduce a otro principio teórico de la nacionalidad, como lo es la posibilidad que tienen todas las personas de poder cambiar de nacionalidad. Antes, el hecho de cambiar de nacionalidad era visto como un acto de traición a la patria en varias legislaciones.
Esta es justamente la importancia de este principio, ya que las personas deben poder contar con la posibilidad de optar por una determinada nacionalidad, en el caso de los extranjeros, y que los nacionales puedan optar por solicitar otra de otro estado. En el artículo 15 de la Declaración de Derechos Humanos se establece que todos los individuos tienen derecho a la nacionalidad. Además, nadie podrá ser arbitrariamente privado de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Existen ciertas reglas con respecto a este principio, además de los diferentes procesos y requisitos que los estados solicitan para poder optar por una determinada nacionalidad, siendo estos, primero, la renuncia pura y simple no hace perder la nacionalidad. Segundo, la nacionalidad de origen no debe transmitirse al infinito. Y tercero, la nacionalidad adquirida puede ser revocada. Bueno, en las diapositivas anteriores estuve mencionando algunos principios teóricos de la nacionalidad. De acuerdo con el doctor Francisco Bertrand, hay 4 principios teóricos de la nacionalidad, siendo estos, ya explicamos un par, pero los 4 principios que explica el doctor Francisco Bertrand son, primero, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Segundo, que toda persona no debe tener más de una nacionalidad. Tercero, que toda persona puede cambiar de nacionalidad. Y cuarto, el principio de dependencia y unidad familiar. El exdiputado costarricense Gonzalo Ortiz Martín también ha analizado el tema de los principios teóricos de la nacionalidad. Específicamente menciona que en el Instituto de Derecho Internacional Privado en Cambridge de 1895 se emitieron 5 principios básicos en materia de nacionalidad, los mismos que fueron reconocidos por Sánchez de Bustamante. Y estos son, primero, que nadie puede carecer de nacionalidad. Segundo, que nadie puede simultáneamente tener 2 o más nacionalidades. El tercero se refiere a que cada persona debe tener el derecho de cambiar de nacionalidad. El cuarto, que la renuncia pura y simple de la nacionalidad no basta para perderla. Y el quinto es que la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación, establecidas en el país extranjero. O sea, que la nacionalidad de origen no puede ser impuesta por un Estado a los hijos de sus nacionales que han nacido y vivido en otros países, puesto que su potestad de imperio no llega hasta ahí. Estos principios lo que buscan primordialmente es seguridad jurídica para que las personas, bueno, buscan seguridad jurídica para las personas, ya que si las personas no tuvieran nacionalidad, se encontrarían como en una clase de estado nebuloso, sin saber cómo poder ejercer sus derechos. Y también para asegurar que todos cuentan con el vínculo necesario a un ordenamiento jurídico como lo es la nacionalidad. Y con esto vamos a pasar a unos casos que va a explicar mi compañero Steven. Bueno, para concluir, seleccioné 3 casos jurisprudenciales bastante relevantes sobre adquisición de nacionalidad y apatría. El primero, el 2513, básicamente es un asunto que llega a la Sala Constitucional debido a una mujer que nace en Nueva York en el 86 y es trasladada a Costa Rica en el 89, ¿verdad? Y el problema es que los de padres costarricenses, pero por temas de drogas, el PANI se los quita a sus padres, ¿verdad? Entonces hay un conflicto porque en todo ese trámite se pierde el certificado de nacimiento de esta persona y no la pueden inscribir en el registro civil. Entonces, ella lo que alega básicamente es que tiene derecho a esa nacionalidad, ¿verdad? Porque se reconoció como apátrida todo este tiempo. Y el registro lo que dice es que al no tener este documento, porque básicamente este documento es parte de lo que pide la legislación para poder inscribir a alguien, entonces no pueden hacer la gestión. Entonces, básicamente lo que resuelven es la importancia, ¿verdad?, de métodos alternativos, porque primero se comprueba que los padres son costarricenses y después se utiliza otro tipo de prueba para poder llegar a la conclusión de que ella sí tiene derecho a adquirir la nacionalidad costarricense. El segundo, básicamente es un caso de una persona que nace en Nicaragua y de madre costarricense, que nace en Punta Arenas, se le da una cédula de menor de identidad cuando llega a Costa Rica, digamos, la de los 12 años, pero cuando va a hacer el trámite para adquirir la mayoría de edad, se le niega, por lo que
lo que alega es básicamente que él tiene derecho a a esa nacionalidad, perdón. Entonces, básicamente también se comprueba por medio de la madre que sí tiene derecho a esta y se le da la nacionalidad. Y por último, es un caso de doble nacionalidad de un canadiense que alega que renunciar a su nacionalidad para adquirir la costarricense, básicamente es inconstitucional y anti normativa internacional. Lo que la sala termina diciendo de que no, ¿verdad? De que esto sí está totalmente dentro de derecho. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación.